Canal 4 Radio. Somos tu voz. Aquest Nadal, a les Illes Balears, avui entram en un debat complex i sensible que travessa fronteres culturals, religioses i polítiques. En ple context d'augment de la migració a les Illes Balears, el Parlament torna a posar damunt la taula la qüestió de burca i del vel islàmic integral en els espais públics. El Partit Popular ha registrat una nova iniciativa per prohibir aquesta peça, després d'haver rebutjat mesos enrere una proposta similar de Vox. I ho fa, segons defensa ell mateix, des de la voluntat de protegir la llibertat, la dignitat i la igualtat de les dones. La protesta, no de llei, pretén combatre pràctiques que considera contràries als drets fonamentals, com la imposició del vel integral, el matrimoni forçat o la mutilació genital femenina. Un debat que obliga a caminar amb peus de plom, d'una banda, el respecte a la llibertat religiosa i cultural, de l'altra banda, la defensa dels valors constitucionals i dels drets de les dones en una societat democràtica com la nostra. I bé, nosaltres vos convidam a una nova travessia per xerrar de cultura, actualitat i cosetes nostres. Molt bones tardes, senyores i senyors. La meva molt estimada audiència. Benvinguts a Canal 4 Ràdio Televisió, l'emissora imprescindible. Som en Rafael Calla i estem aquí per oferir-vos el programa 292 de Mallorca a la carta, el magazín que, gràcies a vosaltres, a la vostra fidelitat, és la referència de magazins culturals de les illes. Les illes no som la referència. És dir, les hores baixes, per supuesto, de les 5 a les 6 i mitja, aquí cada dia, de dilluns a dijous. Aquí tenim entrevistes, reportatges, articles, resenyes, tot envoltant la nostra estimadíssima terra. Mallorca. Molt bones tardes, Marisa Noguera. Com està aquesta senyora? Molt bones tardes, no puc estar millor. Molt bones tardes, estimada audiència. I bé, doncs la diputada popular Ana Cristina Gil ha subratllat que aquesta iniciativa no va contra cap religió, sinó a favor de la llibertat i la dignitat de les dones i les nines. Segons el PP, el burca i el niqab són símbols de submissió, que no haurien de tenir cabuda en edificis públics, ja que la Constitució espanyola proclama clarament la igualtat entre dones i homes i situa la dignitat de la persona com a base d'ordre polític i de la convivència. El debat, però, és molt més ampli i delicat. Com compatibilitzar el dret de les persones migrants, moltes d'elles d'origen àrab i musulmà, en la defensa irrenunciable dels drets de les dones, on acaba la llibertat individual i on comença la protecció davant una possible opressió? Avui miram aquest tema des de la neutralitat, intentant entendre totes les mirades, sense simplificar una realitat que és tan complexa com present a la nostra societat. Y hoy en Mallorca, a la carta, abrimos una ventana al mundo que ya casi no existe, pero que durante décadas fue parte esencial de la vida cotidiana. La banca de personas, la de mostrador, despacho y conversaciones largas.
Nos acompañan Ángel Manuel Serrano Sabater, que desarrolló su carrera en la Caixa, llegó a director apenas 4 años después de incorporarse, con formación mercantil previa, y fue parte del comité de dirección. Y Ramón Arnau, que entró en Banesto solo con 14 años como botones y recorrió uno a uno todos los escalones posibles, de interventor, director de sucursal y director de zona. 2 trayectorias distintas, 2 formas de llegar, pero un mismo oficio vivido desde dentro, desde abajo y desde arriba. Con ellos hablaremos de cómo se trabajaba en un banco cuando el director decidía, cuando la cuenta de explotación dependía del criterio y la intuición, y cuando el despacho era también un espacio de escucha, de consejo y a veces hasta de confesión. Hablaremos del banco como escuela de vida, del trato humano con los clientes, de las crisis, de los dilemas éticos, de los desahucios y de si era posible, y lo fue, conjugar números y conciencia. Y miraremos al presente: fusiones, cierres de oficinas, monopolios, digitalización, máquinas sustituyendo personas, preguntándonos qué se ha ganado, qué se ha perdido y si todavía es posible recuperar algo de aquella banca cercana que conocía nombres, historias y silencios. Un viaje por la memoria profesional y humana de 2 hombres que conocieron la banca cuando tenía rostro. También, como es preceptivo, cada jueves tendremos a nuestro querido amigo y colaborador Pedro Bonet, que con su espacio Memorias del Vinilo nos lleva en volandas hacia lo mejor de la música en la segunda mitad del siglo XX. Y claro está, os ofreceremos nuestros espacios habituales que durante esta semana estarán relacionados con las fiestas de Navidad, como no. Ronda de Nuestro Noguero, Cosas y Casos de los Baleares, el Día de Reyes, el día de hoy que nos habla de la migración y la sección Personas y Personajes de Baleares que nos trae en Felip Bausà y Cañas. ¡Wow! He dicho. Menudo programazo tenemos esta tarde, queridísima audiencia. No os mováis de vuestros asientos porque la tarde promete y mucho. Y con las guindas de Pedro Bonet, Ángel Serrano y Ramón Arnau. Es decir, nos conocemos desde hace 65 años porque, no, yo con Ángel todavía más, porque fuimos al cole a esos jacotots, ¿te recuerdas? A los 5 años creo que nos conocemos, ya que hace 67 años probablemente. Hoy todos fuimos al colegio juntos, o sea que Sant Felipe Neri en pleno avui a Mallorca a la carta, que nadie se lo pierda, porque la tarde promete. Son chicos estupendos, Estupendíssimos! I donen sense perdre més temps en l'hora baixa tan fantàstica que se presenta. No vos mogueu, estimada audiència, tots aquí a Canal 4 Ràdio i Televisió, la vostra emissora de cada dia. I com sempre, abans de res, donarem pas a les nostres recomanacions, és a dir, les empreses que fan possible aquest programa. Totes d'absoluta confiança. Momento histórico en Palma. En calle Reina Esclaramunda, número 9, Antigua. La gran tienda de antigüedades liquida todo su género por jubilación de su propietario. Daniel Cota, reputado tasador y experto en arte y piezas antiguas. Es una oportunidad única, irrepetible, para compradores, coleccionistas y amantes de la belleza. Todo a precio de saldo. Piezas únicas, obras de arte, pintura, escultura, cristalería, objetos de bronce y cobre, porcelanas, muebles antiguos, canteranos, secreters, cada pieza con historia, cada objeto con alma. Lo que nunca baja de precio, baja ahora. Lo que era exclusivo, ahora a su alcance. Antigua. Calle Reina Esclaramunda 9 de Palma. Liquidación total por jubilación. La mejor oportunidad para llevarse un tesoro a casa. Midori, el arte de la gastronomía japonesa en Palma. Cada día, nuestro equipo de chefs convierte los ingredientes más frescos en piezas de artesanía gastronómica, platos saludables de alta calidad, elaborados con técnicas ancestrales y un toque contemporáneo que sorprende y emociona.
Descubre en Midori mucho más que un restaurante. Vive una experiencia única. Y si lo prefieres, disfruta también de nuestro servicio a domicilio rápido y eficaz. Midori, restaurante japonés, abierto cada día de 12:30 a 16 y de 19:30 a 23 horas. Calle Simo Ballester 7 en Palma, frente a la Policía Nacional. Teléfono 971-736724. Midori, sabor, arte y tradición en tu mesa. ¿Buscas comer bien, variado y a buen precio en Palma? En Restaurante Bon Profit lo tenemos todo. Tapas, fajitas, hamburguesas con patatas caseras, perritos, pan bolis, parrilladas de verduras, un estupendo surtido de carnes a la plancha y por la noche, pizzas caseras. De lunes a viernes disfruta de nuestro menú con 4 primeros y 3 segundos a elegir. Postre o café, bebida, pan y aceitunas. Sábados y domingos, menú especial. Además, contamos con sala privada para tus eventos de hasta 60 personas. Y recuerda, nuestra cocina está abierta todos los días de 11:30 de la mañana a 11 de la noche ininterrumpidamente. Te esperamos en calle Alfonso el Magnánimo 51A en Palma. Reservas al 871-955-985. ¿Buscas sabor auténtico, buena compañía y noches con alma? Ven a la Taberna de Gomila, en pleno corazón de Ciutat. Disfruta de tapas y raciones de la mejor gastronomía clásica. Jamón ibérico, pulpo a la brasa, calamares a la andaluza, croquetas caseras, torreznos, gambas al ajillo, secreto ibérico. Y si te gusta la carne, prepárate para un entrecot o un solomillo de ternera a la brasa en su punto de ternura y con un sabor realmente inolvidable. Y los jueves, la noche se enciende con música en directo. María Zanoguera y Gaspar Pericás actúan en vivo cada jueves a partir de las 21:30. Ambiente único y excelente calidad. Cocina abierta desde la mañana hasta las 23 ininterrumpidamente. Te esperamos en Joan Miró, número 5, en Palma. Gastronomía con sabor a recuerdo y música que se queda contigo. Cada jueves en la Taberna de Gomila. En Can Jaume Artesans, Jaime Aguiló comanda la 4ª generación de carniceros que desde 1927 vienen ofreciendo un producto de alta calidad. Pollo de corral, ternera, cerdo, cordero y los preparados cárnicos se ofrecen en la gratísima dimensión de una filosofía casi centenaria que aboga por el producto saludable. La expansión de Can Jaume Artesans se extiende con el gran mostrador de sus establecimientos que abarca, además de los cárnicos, una tienda de legumbres cocidas y secas y productos preparados y una cafetería para bocadillos, tapas, variados, arroces, todo de gran calidad. Can Jaume Artesans, Mercado del Olivar, puestos del 53 al 58. Palma, 971 72 69 09, 671 62 33 50. Y para comprar online en la web canjaumeartesans.es. Y bueno, queridísima audiencia, vamos a iniciar el programa con el contenido que lo inicia cada día, que és el passió de Maria Zanoguera. La ronda de la Noguera. Avui na Maria se n'ha anat a Formentera, la isla mínima. Y vamos a hablar de San Francesc Xavier, la Navidad en su forma más pequeña. Como sabéis, esta semana hemos hablado cada día de la Navidad en una de las islas, y hoy toca Formentera. Muy bien. Vamos allá. Formentera es pequeña todo el año, pero en invierno todavía lo es más. Y la pequeñez, lejos de restar, concentra. En San Francesc Xavier, el corazón de la isla, la Navidad se vive sin artificios.
Aquí no hacen falta grandes decoraciones ni multitudes. La celebración se apoya en lo esencial. La iglesia de San Francesc, blanca y austera, preside el pueblo como un refugio, un espacio que no impresiona, pero acoge. La comunidad es reducida y eso marca el tono de las fiestas. Todos se conocen, todos saben quién falta y quién llega. La Navidad en Formentera es cercanía, mirarse a los ojos, compartir la mesa sin ruido. Las celebraciones son sencillas, casi domésticas. La Navidad en Formentera no se programa, se vive. Y en esa forma mínima de celebrar hay una verdad profunda, porque cuando no sobra nada, lo que queda importa más. Formentera recuerda que la Navidad no necesita exceso. No necesita exceso para ser completa. En Formentera la Navidad no necesita más. Con estar juntos, basta. Y bueno, queridísima audiencia, vamos con el segundo contenido. Como siempre, cosas y casos de los Baleares, de los habitantes de las Islas Baleares. Y empezamos con el silbo y los gritos de mar. ¿Cómo se comunicaban los pescadores baleares, María? Durante siglos en las costas de Mallorca, Menorca e Ibiza, los pescadores desarrollaron un sistema de comunicación basado en silbidos, gritos largos y modulados y palabras clave adaptadas al viento y al oleaje. No era un lenguaje estructurado como, por ejemplo, el silbo gomero, pero sí un código eficaz para avisar de bancos de peces, maniobras de redes o cambios bruscos de tiempo. Cada puerto tenía su propia manera de llamar, reconocible entre marineros del mismo entorno. Estos avisos permitían comunicarse a grandes distancias sin necesidad de acercarse, algo esencial cuando no existían radios ni motores. Hoy apenas se conservan en la memoria oral de los pescadores más veteranos, pero forman parte de un patrimonio sonoro balear casi desaparecido, ligado a una forma de vivir el mar donde la voz era una herramienta de supervivencia. Pues sí. Y ahora vamos a hablar de dormir con la cabeza orientada, creencias populares sobre el descanso. En muchos pueblos de Mallorca y Menorca estaba muy extendida la creencia de que dormir con la cabeza orientada hacia el norte traía mal descanso, pesadillas o incluso dolencias físicas. La orientación correcta debía ser hacia levante o mediodía, buscando la armonía con el sol y evitando los vientos fríos. Estas ideas aparecen recogidas en estudios etnográficos y en testimonios orales del mundo rural. No se trataba solo de superstición, sino de una mezcla de observación práctica y también de simbolismo. La humedad, las corrientes de aire y el frío nocturno influyeron en estas creencias, que acabaron formando parte de una visión más amplia del equilibrio entre el cuerpo, la casa y la naturaleza. Aún hoy, muchas personas mayores siguen cuidando estos detalles. Per si un cas. Y los del Feng Shui también. Sí. Vamos con otro. María. El respeto casi sagrado al pan en la cultura balear. Eso sí que se llama. En la cultura balear tradicional, tirar pan era impensable. Vaya. Si un trozo caía al suelo, se recogía inmediatamente y se besaba o se tocaba con respeto antes de apartarlo. Este gesto muy común, hasta bien entrado el siglo XX, estaba ligado a épocas de escasez, pero también a una ética profundamente arraigada en el valor del trabajo y del alimento. El pan representaba mucho más que comida, era sustento, esfuerzo y dignidad. Por eso, aún hoy, muchas personas mayores reprenden el desperdicio de pan y mantienen viva la idea de que ciertos alimentos merecen muchísimo respeto. Es una herencia directa de una sociedad que conoció el hambre y aprendió a no dar nada por sentado. Y vamos con otro contenido, la costumbre de cubrir los espejos durante el duelo. En numerosas casas de Mallorca y Menorca, cuando fallecía alguien, se cubrían los espejos con telas o sábanas durante los días del duelo. La creencia popular decía que los espejos podían atrapar el alma del difunto o perturbar su descanso, además de evitar que los vivos se miraran a sí mismos en un momento que debía ser de recogimiento y respeto.
Esa costumbre hoy casi desaparecida tenía un fuerte componente simbólico. El duelo exigía mirar hacia adentro y no hacia las apariencias. Más allá de la superstición, reflejaba una manera solemne y comunitaria de vivir la muerte, donde el silencio, los gestos y los rituales ayudaban a ordenar el dolor. Y bueno, son pequeños gestos, voces antiguas y creencias humildes que no salen en los libros de historia, pero que explican mejor que nada cómo éramos y un poco cómo seguimos siendo. Porque en estas islas nuestras la memoria no siempre se escribe, a veces se susurra, se hereda y se cuenta para que no se pierda. Y vamos, queridísima audiencia, con el siguiente contenido. Hoy vamos a hablar del Día de Reyes. Esta semana hemos hablado del día de Nochebuena, otro día del día de Navidad. Ayer hablamos de la Nochevieja y hoy, para despedirnos, porque hoy nos despedimos hasta después de fiestas, vamos a hablar del Día de Reyes, celebrar la ilusión. Mientras otras fiestas navideñas miran al pasado o al balance, los Reyes miran directamente a la ilusión, a la capacidad casi infantil de creer que algo bueno puede llegar durante la noche. Por eso, incluso cuando crecemos, esta celebración conserva una fuerza especial. La festividad de los Reyes Magos tiene su origen en el relato evangélico de la Epifanía, que conmemora la visita de unos sabios de Oriente al niño Jesús. Aquellos magos que la tradición acabaría convirtiendo en reyes representan el reconocimiento, el viaje y la búsqueda. Durante siglos, la Epifanía fue una fiesta profundamente religiosa. Con el tiempo, fue incorporando elementos populares hasta convertirse en una de las celebraciones más queridas, especialmente por los niños. Hombre, ya te digo, la magia del Día de Reyes comienza la noche anterior. La víspera es para muchos la última noche verdaderamente de la Navidad. Se preparan zapatos, se dejan cartas, se colocan dulces o agua para los camellos, incluso leche. Gestos sencillos que convierten la espera en un ritual. En Baleares esta noche ha sido siempre especial. La ilusión se vive en casa, en silencio, con una mezcla de nervios y solemnidad. No hay ruido excesivo, hay expectativa. El Día de Reyes amanece distinto. Las casas despiertan antes de lo habitual, los pasillos se llenan de risas, los paquetes se abren con muchísimo cuidado. No importa tanto el regalo como el momento, el asombro, la sorpresa. Es una manera que devuelve algo de la infancia incluso a los adultos, porque de algún modo todos participamos del mismo pacto. Creer juntos una vez más. La celebración continúa alrededor de la mesa. El roscón de Reyes compartido marca el final del ciclo navideño. La haba, la figura, la risa compartida, un juego que cierra las fiestas con ligereza. En muchas casas ese desayuno o comida es también una despedida. Se guardan adornos, se apagan luces, se empieza a recoger. El Día de Reyes es el punto y final de la Navidad. No por agotamiento, no, sino por plenitud. La ilusión se ha consumado, el tiempo de excepción se cierra y la vida cotidiana recupera su lugar. Pero queda algo, queda la memoria de lo compartido, el eco de la ilusión, la certeza de que, al menos durante unas semanas, el mundo se permitió crecer. Y quizá esa sea la mayor enseñanza del Día de Reyes, que la ilusión no es solo cosa de niños, sino una forma de mirar el tiempo con esperanza. Porque cuando se apagan las luces y se recogen los zapatos, entendemos que la Navidad termina. Pero la capacidad de ilusionarnos, si queremos, puede quedarse todo el año. Es lo que has dicho tú antes. Es difícil, pero bueno.
queridísima audiencia, que no me canso de decirlo, que sois una queridísima audiencia, que hacéis de Mallorca la carta del magazine de referencia de las tardes en las Islas Baleares. Vamos con el siguiente contenido, que es el día de hoy. Nuestra sección el día de hoy. Cada día, como todos sabéis, se celebra alguna cosa y hoy es 18 de diciembre y se celebra el Día Internacional del Migrante. Pues sí, ante el aumento constante de los flujos migratorios en el mundo, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó en el año 2000 el 18 de diciembre como Día Internacional del Migrante. No para celebrar una fecha cómoda, sino para abrir un espacio de reflexión, cooperación y responsabilidad compartida entre países y regiones ante uno de los grandes desafíos del siglo XXI, el desplazamiento masivo de personas en busca de una vida posible. La migración es ante todo una historia humana, pero también un fenómeno complejo que genera tensiones reales en los territorios de acogida. En Baleares este año han llegado 7.295 personas migrantes de forma irregular por vía marítima, un 27,3% más que el mismo periodo del año anterior, lo que supone 1.563 personas más, según el informe sobre inmigración irregular publicado por el Ministerio de Interior. Sí, cifras que reflejan una presión creciente sobre los sistemas de acogida, la seguridad, los recursos sociales, que no son inagotables, y la convivencia, y que obliga a abordar el fenómeno sin simplificaciones, ni eslóganes. El Día Internacional del Migrante nos recuerda que el reto no se resuelve solo en las costas de llegada. Y cada vez son más las voces que señalan que la solución pasa en gran medida por actuar en origen, apoyar el desarrollo de los países africanos, combatir las mafias, invertir en educación, estabilidad y oportunidades y ofrecer alternativas reales para que emigrar no sea una huida desesperada. Porque la migración no se detiene con muros ni con silencios, sino con políticas valientes que miren más allá de la urgencia inmediata. Migrar nunca es una elección ligera, es casi siempre la consecuencia de no tener otra salida, pero también un desafío enorme para las sociedades que los reciben. Entender el fenómeno, afrontarlo con realismo y actuar en origen quizás sea la única forma de que la migración deje de ser una tragedia y empiece a ser una opción. En Inca, en la avenida Jaume I, número 123, hay un lugar donde el fuego manda y el sabor convence. Restaurante Bon Foc. Para empezar, pulpo a la brasa, chipirones, caracoles, croquetas caseras, jamón ibérico. Además, son especialistas en carnes a la brasa, con una selección muy amplia y de calidad excepcional. Entrecot y solomillo, carnes maduradas, lechona, picaña de cordero, codornices, gazapo, picantón, cerdo ibérico, y disponen de una selección de arroces y pescados que hacen que cada visita sea distinta. Como toque final, Bon Foc reserva postres caseros que enamoran al primer bocado. Horario de 13 a 16:30 y de 20 a 23:30. Y los sábados y domingos ininterrumpidamente de 13 a 23 horas. Jueves cerrado, con un amplio parking. Reserva al 971 860170 o al 625 07 7213. Hay lugares que forman parte del paisaje y del corazón. En pleno centro de Palma, donde la ciudad late con más fuerza, hay un bar que es historia viva desde 1936. Un punto de encuentro, una costumbre, un símbolo, el Bar Bosc. Aquí los cafés saben a conversación, las ensaimadas el primer bocado de la infancia, los variats a la Mallorca de siempre y los jonguets, esas famosísimas llagostas, a la Palma inolvidable. Muchas generaciones han pasado por su terraza. Viajeros, vecinos, artistas, políticos y familias enteras. Y todos guardan un recuerdo con sabor a Bosc. Bar Bosc, Plaza del Rey Juan Carlos I, número 6, Palma. Teléfono 971 71 22 28. Armadans, punto de encuentro ideal en Palma.
En Art Madans, arte y gastronomía en una fusión sin igual. Belleza y estilo se conjugan en Armadans, desde el hermosísimo mural que preside el edificio hasta sus acogedoras terrazas y sus exclusivas exposiciones itinerantes. Su restaurante Art World propone una selección de tapas de cocina clásica y mediterránea con el toque personalísimo del chef. Cocina abierta mediodía y noche. En Marqués de la Xenia 34 con parking público justo a la entrada. Reserva ya en el 971 22 17 37. FR Cars, más que un coche, un compromiso contigo. FR Cars no es solo una empresa de compraventa de vehículos, es un equipo que te acompaña antes, durante y después de la compra. En FR Cars cada cliente es único, todo sin letra pequeña. Financiación totalmente a tu medida, sí, hasta el 100% del valor del coche, con las mejores condiciones del mercado. Un TIN del 5,99% y además 2 años de garantía real, incluidos en el precio. Los mejores coches seminuevos o de ocasión. FR Cars ostenta la calificación de 5 estrellas en las plataformas especializadas. Un nivel de satisfacción del 100%. FR Cars en calle Alfonso el Magnánimo 33 de Palma. Teléfonos 971-658891 y 677-023718. Muy buenas tardes, querido público. Perdón. Sube. Muy buenas tardes, queridos oyentes, televidentes, público en general. Estamos en Navidad. Estamos en Navidad y dicen que tenemos que querernos. Durante un mes y pico. ¿Y por qué no el resto del año? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué estos imbéciles que quieren matar a la gente? ¿O que quieren seducir a criaturas, esos vagos mentales? Estamos en Navidad, seamos buenos. Y ahora, como el próximo lunes habrá gente sonriendo, estará enfrascada con la alegría, se habrá mojado de cava o champán la ropa, porque le habrá tocado, que espero que le haya tocado o que le toque a la gente que más lo necesite. Y qué más que recordar el calvo de la lotería, el spot de la lotería. Cuando estas notas sonaban, ya sabía la gente que la lotería estaba próxima. Esta música, que es de Maurice Jarre, estaba extraída de la película Doctor Zhivago, que se llama El Café de los Estudiantes, muy conocida porque identificaba enseguida lo que era la lotería de Navidad. Y como estamos ya entrando en la semana próxima en las fiestas, qué mejor que canciones de Navidad.
Por ejemplo, había un grupo británico, un dúo, Andrew Ridley y George Michael. La gente los conocía como Wham. Duraron 5 años solamente, pero su canción quedó para la eternidad, que era Last Christmas. Había un precursor del amor en el mundo. No guerras, paz, peace. Este no era ni más ni menos que John Lennon. John Lennon en el año 71 creó Happy Christmas, War is Over. La guerra terminó. Una canción espléndida. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good
Y ahora, como no, clásicos de los clásicos, el Crooner Number One, una canción de las más antiguas de Navidad. Su autor fue James Pierpont y la creó en el año 1857, o sea, casi nada, antes de ayer, que fue un compositor estadounidense. Antiquísima esta canción, pero después de 150 años sigue siendo una de las primeras. Se grabó en el año 1957 por Frank Sinatra, Jingle Bells. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride on the one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells. Y ahora, después de este crooner tan conocido internacionalmente en el mundo, tenemos uno que para mí es importante, pero es desconocido. Este hombre creó el número 1 hace muchos años, 25 o 30. Una canción se llamaba On the Beach. Pero hay una canción que dedicó a Navidad, que es Driving Home for Christmas. Y es nada más y nada menos que Chris Rea. Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. I'm driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away, driving in my car, driving home for Christmas. It's gonna
driving home for Christmas. Driving home for Christmas with 1,000 memories. I take a look at the driver next to me. He's just the same. Just the same. Top to toe in tailbacks. Oh, I got red lights all around. Driving home for Christmas, yeah. Get my feet on holy ground. So I sing for you, though you can't hear me when I get... Bueno, ahora tenemos otro clásico, que el autor no era alemán, aunque a los 5 años llegó a Estados Unidos. Él era ruso, nació en el año 1888. Hizo multitud de canciones juntamente con Cole Porter. Él era Irving Berlin. Y para Bing Crosby hizo el año 42 que la grabaron White Christmas, otro clásico. Of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your day. Bueno, ahora tenemos a José Monserrate Feliciano García, un nombre muy largo, para un cantante famoso de Puerto Rico, invidente, que creó una canción en el año 70. Feliz Navidad, José Feliciano. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, próspero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Querido público, antes decía que Bing Crosby, White Christmas, una canción con ternura, nostalgia, cariño, amor, pero de esto hace 70 años. Ahora las canciones son más rítmicas, no hay tanta dulzura en la melodía, pero son más bailables. Lógicamente, desde el año 94 ha generado más de 100 millones de dólares en derechos de autor y se embolsa entre 2,5 millones y 3 al año solamente por la canción esta, que creo que muy poca gente la conoce. All I Want for Christmas is You.
Mariah Carey. I don't want a lot for Christmas, Christmas. There is just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Ahora, para finalizar, vamos a ser otra vez nostálgicos. Y me ha hecho gracia que se pueda ver unas felicitaciones que hace 60, 70 años nos solían dar por Navidad. Hoy día eso no se estila, pero era muy bonito en aquel momento cuando te daban estas postalitas. Y bueno, y con esto concluyo. Felices fiestas, que os toque la lotería y hasta la próxima. El año que viene, el 2026. Hay un lugar donde el fuego manda y el sabor convence. Restaurante Bon Foc. Para empezar, pulpo a la brasa, chipirones, caracoles, croquetas caseras, jamón ibérico. Además, son especialistas en carnes a la brasa, con una selección muy amplia y de calidad excepcional. Entrecot y solomillo, carnes maduradas, lechona, picaña de cordero, codornices, gazapo, picantón, cerdo ibérico. Y disponen de una selección de arroces y pescados que hacen que cada visita sea distinta. Como toque final, Bon Foc reserva postres caseros que enamoran al primer bocado. Horario de 13 a 16:30 y de 20 a 23:30. Y los sábados y domingos ininterrumpidamente de 13 a 23 horas. Jueves cerrado, con un amplio parking. Reserva al 971 860170 o al 625 07 7213. Momento histórico en Palma. En calle Reina Esclaramunda, número 9, Antigua. La gran tienda de antigüedades liquida todo su género por jubilación de su propietario. Daniel Cota, reputado tasador y experto en arte y piezas antiguas. Es una oportunidad única, irrepetible, para compradores, coleccionistas y amantes de la belleza. Todo a precio de saldo. Piezas únicas, obras de arte, pintura, escultura, cristalería, objetos de bronce y cobre, porcelanas, muebles antiguos, canteranos, secreters, cada pieza con historia, cada objeto con alma. Lo que nunca baja de precio, baja ahora. Lo que era exclusivo, ahora a su alcance. Antigua, calle Reina Esclaramunda, 9 de Palma. Liquidación total por jubilación. La mejor oportunidad para llevarse un tesoro a casa.
Midori, el arte de la gastronomía japonesa en Palma. Cada día, nuestro equipo de chefs convierte los ingredientes más frescos en piezas de artesanía gastronómica. Platos saludables de alta calidad, elaborados con técnicas ancestrales y un toque contemporáneo que sorprende y emociona. Descubre en Midori mucho más que un restaurante. Vive una experiencia única. Y si lo prefieres, disfruta también de nuestro servicio a domicilio rápido y eficaz. Midori, restaurante japonés, abierto cada día de 12:30 a 16 y de 19:30 a 23 horas. Calle Simo Ballester 7 en Palma, frente a la Policía Nacional. Teléfono 971-736724. Midori, sabor, arte y tradición en tu mesa. ¿Buscas sabor auténtico, buena compañía y noches con alma? Ven a la Taberna de Gomila, en pleno corazón de Ciutat. Disfruta de tapas y raciones de la mejor gastronomía clásica. Jamón ibérico, pulpo a la brasa, calamares a la andaluza, croquetas caseras, torreznos, gambas al ajillo, secreto ibérico. Y si te gusta la carne, prepárate para un entrecot o un solomillo de ternera a la brasa en su punto de ternura y con un sabor realmente inolvidable. Y los jueves, la noche se enciende con música en directo. María Zanovera y Gaspar Pericás actúan en vivo cada jueves a partir de las 21:30. Ambiente único y excelente calidad. Cocina abierta desde la mañana hasta las 23 ininterrumpidamente. Te esperamos en Joan Miró, número 5, en Palma. Gastronomía con sabor a recuerdo y música que se queda contigo. Cada jueves en la Taberna de Gomila. FR Cars, más que un coche, un compromiso contigo. FR Cars no es solo una empresa de compraventa de vehículos, es un equipo que te acompaña antes, durante y después de la compra. En FR Cars cada cliente es único, todo sin letra pequeña. Financiación totalmente a tu medida, sí, hasta el 100% del valor del coche, con las mejores condiciones del mercado, un TIN del 5,99% y además 2 años de garantía real, incluidos en el precio. Los mejores coches seminuevos o de ocasión. FR Cars ostenta la calificación de 5 estrellas en las plataformas especializadas, un nivel de satisfacción del 100%. FR Cars en calle Alfonso el Magnánimo 33 de Palma. Teléfonos 971-658891 y 677-023718. Y bueno, queridísima audiencia, ya estamos aquí en el punto neurálgico del Mallorca a la carta de hoy, con nuestros invitados especiales. Hubo un tiempo en que ir al banco no era solo ir a gestionar dinero, era entrar en un lugar donde alguien te conocía por tu nombre, donde el director sabía quién eras, de dónde venías y muchas veces por qué estabas allí antes, lo sabía antes de que se lo dijeras. Hubo un tiempo en que un banco era también un pequeño termómetro social del barrio. Se celebraban los negocios que arrancaban, se sufrían las malas rachas, se buscaban soluciones imposibles y en silencio se intentaba no dejar a nadie atrás. Hoy ese mundo parece lejano. Pantallas, claves, algoritmos, fusiones, oficinas cerradas y decisiones que ya no se toman en un despacho, sino en un sistema. Por eso, hoy nos apetece detenernos y escuchar a quienes vivieron la banca desde dentro, no desde la teoría, sino desde el oficio diario.
Con nosotros, Ángel Manuel Serrano Sabater, que llegó a la Caixa con formación mercantil, fue nombrado director muy pronto y acabó formando parte del comité de dirección. Y Ramón Arnau, que entró con 14 años como botones, como ha dicho María, en Banesto y fue creciendo paso a paso hasta alcanzar los puestos de mayor responsabilidad. Dos generaciones de banqueros que conocieron el banco como escuela, como servicio y como responsabilidad. Dos miradas complementarias para hablar de decisiones, de ética, de humanidad, de errores y de aciertos. Y sobre todo, para preguntarnos si el banco puede volver a ser algún día un lugar donde, además de números, se cuide a las personas. Muy buenas tardes, Ángel. Muy buenas tardes, don Raúl. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Buenas Queridos tardes, amigos, queridos y viejos amigos. Bueno, no me voy a liar mucho porque tenemos muchas cuestiones sobre la mesa y poco tiempo. Empezamos por ti, Ángel. Buenas tardes. Tú entraste con una formación sólida como profesor mercantil, ¿verdad? Y en solo 4 años te hicieron director. ¿Qué vio el banco en ti tan pronto? Cabeza, carácter, una formación distinta, una forma distinta de tratar a la gente. ¿Qué vio, en definitiva? Bueno, yo creo que en aquel tiempo entrar en la Caixa, en la antigua Caixa, que hoy sería el CaixaBank, tener titulación universitaria no era nada especial, porque para entrar era condición indispensable tener una titulación universitaria. Supongo que después debieron ver con mis 22 años una persona con un cierto empuje, unos conocimientos teórico-financieros de profesorado mercantil y unas ganas de tirar para adelante. Y esto se ve que no lo hicimos muy mal, porque estuve 35, casi 36 años en dirección de oficinas, en diferentes oficinas, y esto es un reto que hay que superarlo día a día y año a año, y de lo cual estoy personalmente muy orgulloso y al mismo tiempo agradecido a la institución que me dio trabajo para poder seguir adelante. Muy bien, qué bonito. Ramón, entraste en Banesto con 14 años como botones. Sí, un niño. ¿Qué aprendiste de la banca antes incluso de entenderla? Bueno, con 14 años, imagínate, era prácticamente un niño. Un niño. Era un niño. niño, Entonces empecé a aprender de la banca sobre la marcha, estudiando, viendo día a día cómo se hacían las operaciones, cómo venían los clientes, lo que pedían, lo que solicitaban, saber lo que era una cuenta corriente, lo que era una libreta de ahorro, y así poco a poco me fui formando en el transcurso de varios años. Ya creo que se hacía mucho esto, ¿eh? Empezar de abajo y bueno, ir subiendo. Escarrer mismo empezó de botón de ascensorista, Sí, por poner un ejemplo clarísimo. En la hostelería también pasaba igual. En la hostelería igual. Sí, sí. Y en la hotelería pasaba lo mismo. Sí, y Escames, el presidente del Central, empezó de botones y terminó de presidente del banco. I un amic meu, Fortesa, que està en Fortesa, que va morir, també va ser director provincial i va començar de botones. Així que era molt... bueno, no tothom podria arribar, però n'hi havia molts que arribaven. Los buenos llegaban. Ángel, ¿recuerdas el momento exacto en que te dijeron vas a ser director? ¿Más orgullo, más vértigo sentiste? Bueno, para llegar a ser director en CaixaBank, en la antigua Caixa, no era ninguna sorpresa, porque para optar a un cargo de director o de subdirector o de interventor debía primero entrar en un concurso de méritos. Entonces, de alguna manera, tú te presentabas voluntario para aquel puesto. Entonces, la sorpresa de que te llamaran un día y te dijeran ya no era tanto, sino simplemente era después tener el orgullo y añadirle después el reto de ir juntando este orgullo, esta decisión de haber tomado el primer paso y de seguir adelante en esta nueva aventura, que no era una aventura, era simplemente una gestión diaria para mejorarlo todo. Ramón, ¿recuerdas el olor, el sonido y el ritmo de aquel banco de tu adolescencia? Pues sí, como he dicho antes, al ser prácticamente un niño, recuerdo el olor a los papeles, a ensobrar las cartas de los clientes, a poner los sellos, a enviar los correos. En aquel tiempo se hacía también, se repartía las cartas a los clientes más próximos a la sucursal, se le llevaba en mano. Se hacía lo que se llamaba una vuelta, la vuelta. Qué diferencia, ¿eh? Sí, sí, totalmente diferente. Ahora. Es muy, muy diferente. Es terrible. Ángel, a diferencia de otros compañeros,
Tú llegaste al banco sabiendo de números antes que demostrador. ¿Eso te hizo más exigente contigo mismo o más libre para decidir? Bueno, esto lo único que te da es que tienes unos conocimientos teóricos de una materia, en este caso sería de bancaria, pero después tienes que irlo demostrando. Y uno de los sitios donde era la mejor escuela es lo que hemos calificado el mostrador. El mostrador era la primera escuela en la cual tú tomabas contacto con las personas y esto te permitía conocerlas e iniciar los trámites de acercamiento y de conocimiento personal y profesional y al mismo tiempo bancario de los clientes que llegaban. Por tanto, no era una fórmula simplemente de ir hacia adelante, una opción para avanzar. Y uno de los puestos era el conocimiento de la gente que se acercaba a la oficina. Muy bien. Ramón, pasaste por todos los escalones posibles. ¿Cuál fue el más duro y cuál el más formativo para ti? Para mí el más formativo, voy a empezar por la segunda parte, el más formativo fue cuando entré en los equipos de viaje del banco. Entré en los equipos de viaje de lo que era el departamento técnico de Banesto. Allí lo que hacíamos era a nivel nacional, viajé por toda España, en muchas sucursales con estancias de 15 días, un mes. O sea, me visité desde Santander hasta Andalucía. Esto me formó mucho en el tema bancario. Implantábamos lo que era el sistema de teleproceso en tiempo real, quitando lo que eran las antiguas cuentas y fichas de clientes, y todo se trabajaba en tiempo real. Estos 6 o 7 años que estuve en los equipos de viaje creo que fue mi mayor formación dentro del tema bancario. Y por otro lado, el momento peor, me preguntaban, ¿no? Sí. El momento peor del banco fue sin duda alguna... Más duro fue cuando Banesto fue intervenido por el Banco de España, cuando se destituyó a Mario Conde de presidente y al Consejo de Administración, que este día no sabíamos ni el personal ni nadie, ni lo que iba a pasar, si al día siguiente se iba a abrir el banco o no, qué pasaba con los clientes que venían a ver con mi dinero, si... Fue durísimo, fue muy duro. Al hilo de lo que estás comentando, Ramón, ¿crees que Mario Conde fue un chivo expiatorio? Sin lugar a dudas. Pero no se lo merecía, ¿no? Yo creo que la intervención fue no tanto justificada, sino como un tema político. Allí para mí fue un tema en que además, fíjate si fue político, que creo que es una de las pocas veces en que en España la derecha y la izquierda se han puesto de acuerdo en un tema. Efectivamente, González y el otro y efectivamente. Y le dieron caña. Fue en desbancar y quitar de en medio a Mario Conde. Pudo tener a lo mejor demasiada ambición o meterse en el tema político, a verlo. Si él se hubiese dedicado solamente a ser banquero y nada más, y no hacer piropos con otros temas políticos, seguramente el tema hubiese sido otro. Sí, yo también estoy de acuerdo. Yo creo que vieron un opositor, o sea, un rival político. Por supuesto. Se lo cargaron. Sí, en aquella época Mario Conde se presentó por lo que sea, era un icono a nivel nacional. La gente lo admiraba. Si se presenta a nivel político, para mí, en mi opinión, arrasa. ¿Tú cómo lo ves este tema? Desde el Banco vuestro, ¿cómo lo visteis el tema este? Yo creo que sí. Ángel. Además, en banca no ha sido el primer caso, que a veces se han hecho operaciones de este estilo, de quitar a alguien de en medio, porque no digo que fuera una persona molesta, pero sí ocupaba una posición demasiado preeminente, que no solamente la propia del director general o presidente de una entidad financiera. Ángel, en aquella época el director tomaba decisiones reales, no las que pedía en pantalla, ¿no? Hoy en día no puedes tomar ninguna decisión en un banco, pero tú sí que tomabas decisiones reales, ¿verdad? Bueno, las decisiones reales se seguían tomando. Lo que pasa es que el sistema de funcionamiento de las decisiones era un poquitín diferente al de ahora. Primero entrabas al estudio de qué persona, qué empresa, qué familia tenías delante de ti, para saber sus antecedentes, su recorrido y su trayectoria. En segundo lugar, después pasabas al tema estrictamente financiero, a preparar aquella operación, a mirarla, a contemplarla en todos los aspectos. Pero claro, no existían pantallas, pero existía una normativa interna que era en cuanto a riesgos,
trámites, operaciones, cosas que podía hacer y cosas que no podía hacer. Hoy en día no existe porque el botoncito este de la máquina, cuando le das al intro, pues te lo depura todo. Pero al final de cuentas seguías teniendo que hacer. Y el problema más gordo era cuando tú tenías que casar los resultados de el conocimiento personal juntamente con los datos que el scoring que te daba y el rating del cliente y de la operación. Pero al final de cuentas lo único que tenías que era enfrentarte a la peor situación, decirle al cliente un no. Esto era lo más difícil de intentar. Que era lo más frecuente, seguramente. Bueno, no siempre era el caso. Pero era muy frecuente, ¿no? Se daba el caso, por supuesto, y claro que sí, claro que sí. Y muchas veces también se decía que sí, sin poder decirlo. Sí. Pero por humanidad. Lo más importante era decir el no y el por qué. Ya. O el sí y por qué. Ramón, tú aprendiste banca mirando, escuchando y obedeciendo antes que mandar. ¿Esto te convirtió en un director distinto? Yo pienso que sí, que el haber iniciado la formación de tan joven y al haber pasado por tantos sitios y tantas sucursales, me dio una cierta capacidad para entender y tomar decisiones y tener un equipo de gente alrededor para ir haciendo la labor del día a día, sí, sin lugar a dudas. Ángel, ¿las decisiones financieras eran difíciles o eran más difíciles las humanas? Siempre han sido al hilo de lo que decías antes. Siempre han sido más difíciles las humanas. Las decisiones financieras son decisiones matemáticas, aportas unos datos y buscas una solución. El problema es que a veces esta solución no encaja, como le hemos dicho, con la del particular, pero las humanas siempre han sido las más difíciles, porque las personas sienten, las máquinas no sienten. Por eso lo decía. Ay, sí, es verdad. La máquina dice que no y saque va. Ahí está. Sí, es verdad. Ahí está, sí. ¿Tú, no, me toca a mí. Sí. Vale. Cuando llegaste a dirigir personas, Ramón, que habían sido tus jefes, ¿qué fue más difícil? ¿Mandar o mantener el respeto? Bueno, el respeto es una cosa que he procurado mantener siempre, tanto con los compañeros como con todo el personal de trabajo. El hecho de que tuviera, o me tocó tener a veces como subordinados antiguos jefes míos, claro. Pues no me supuso ningún trauma, porque siempre he tenido, lo que he tenido en cuenta han sido las directrices generales del banco y las decisiones de la alta dirección. Entonces he procurado siempre formar equipo y tener la gente y tratarla, por supuesto, con respeto y educación. Muy Ángel, bien. ¿te sentiste alguna vez más responsable del destino de una familia que de los balances de la oficina? Siempre bastante más del destino de una familia y de los balances, porque cuando tú cuidabas el destino de las familias, estas familias, por el mero hecho de trabajar con la entidad financiera donde tú estabas, ya daban a la cuenta de resultados un provecho. Pero este provecho no era usado desde un modo sistemático, manual, obsesivo de cubrir resultados. Era el mismo flujo de actividad bancaria que de la familia que te aportaba a ti, que daba una cuenta de resultados, sin presiones, sin una fuerza tan expresiva. Esto fue cambiando, porque poco a poco fueron cambiando los criterios, los objetivos, lo que teníamos que hacer y lo que no podíamos hacer. Esto fue cambiando con el tiempo, pero esto vino a cabo de una serie de años. Pero primero, mucho más importante, las familias. Qué bonito era entonces. Bueno, María. Ramón, ¿crees que hoy sería posible una carrera como la tuya en la banca actual? Imposible, totalmente imposible. Hoy en día es impensable. Para entrar, hoy en día, aparte de que ya, hoy en día un trabajador de banca da igual si sabe o no sabe de contabilidad. Hacer números o no hacer números, da lo mismo. Hoy en día la gente se trata de buscar comerciales, de vender productos, de vender artículos. Sí, los bancarios, los trabajadores de banca ahora en día son comerciales. Son comerciales prácticamente hoy en día. Y saber informática. Y saber informática, manejar el ordenador y listo. ¿Cómo ha cambiado el tema? El tema ha cambiado totalmente, de pasar de una banca en la que tenías que saber qué era el deber haber y el saldo, un balance tal, efectivamente. Hoy en día que el ordenador te lo dice todo. Y, claro. La psicología era importante. Terrible, Totalmente.
És increïble, allò, Era una comptabilitat cosa a mà. importantísima. Claro. La primera impresión contaba mucho, supongo, ¿no? ¿Perdón? La primera impresión del cliente. Bueno, la primera impresión sí, pero después hay que pulirla. Esta Hay que pulirla. primera impresión, a veces siempre te han entrado, a veces, y tú creo que también te habrá pasado, gente por la puerta que casi te ciega a veces, pero cuando después llegará al final de todo, aquello es una ficción. Hoy en día las máquinas ya te dan el resultado porque sí, y este cegamiento no existe, porque la informática creo que lo simplifica todo. A veces esto creo que en el otro tiempo nos pasaba un poco. Pero antes también creo que tenías que tener más intuición. Al no tener el sistema informático, Claro. cuando entraba una persona, tenías que tener intuición si entraba con buenas intenciones o entraba a engañarte. Claro. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Normalmente, en el 99% de los casos, eran buena gente, te pedía un crédito, pero también había algunos que venían en sentido de aprovecharse. Y claro, te hacía falta tener ese poco de psicología e intuición para saber por dónde iba el tema. Depurarlo, quizá. Sí. Los amigos os pusieron en aprietos para los dos. Esta pregunta para los dos. ¿A ti, Ángel, te A pusieron? mí personalmente no. ¿Los amigos te pusieron en aprietos? Siempre tuve la suerte. Hemos tenido muchos amigos en común y no en común, pero al menos los que hemos tenido en común, por mi parte, nunca me han presionado. He tenido la suerte de tener una excelente amistad y además familia que nunca me ha puesto en un impasse de un mal momento por actuar de una manera u otra. He tenido esta suerte, ha sido una fortuna. Una suerte. ¿Y a ti, Ramón? No, tampoco. Bueno, recuerdo un caso de un compañero que sí, que en mi nombre fue a pedir un préstamo a otra sucursal y se lo dieron. Luego me llamaron, digo, pues, ¿por qué no me llamaste antes de dárselo? Sí. Ahora es muy difícil quitarse. Al final se arregló el tema, Se arregló. pues, tal, pero se arregló. Ángel, esto de formar parte del comité de dirección, a ver, cuéntanos un poco cómo era esto. Bueno, simplemente era tener una visión más con un prisma diferente de lo que es la entidad financiera, pero sin perder nunca en absoluto la proyección de formar equipo, que era lo que básicamente era y siempre ha sido y será lo más importante para una entidad financiera, que es tener un equipo que vaya al unísono y funcione. Lo único que te da es un prisma, estás a un nivel u otro y ves las cosas con otra, digamos, selectividad de detalles, pero no es nada más que esto, simplemente, es verlo desde otro punto de vista. Más altura quizá, pero siempre ves al final de cuentas lo mismo, equipos y equipos. Hay algunos que se marean y les entra la tontería, ¿no? Siempre. Es de arriba, ¿no? Pero a veces que se marean a cualquier nivel, entonces. A cualquier nivel. Creo que todos, todos nosotros hemos conocido gente que por el medio hecho de entrar en banca en nuestro tiempo ya se pensaban que eran superiores a los demás. Era un signo de prestigio trabajar en un banco, efectivamente. Sí, era un trabajo para toda la vida. Exacto. Que te permitía tener una vida cómoda, una vida desahogada. Un estatus. Un estatus, poder formar una familia y todo esto, pero tampoco tenías que ponerte en este plan de que no eres ninguna divinidad en este mundo. Era simplemente un trabajador que iba a ganarse el sueldo cada día. Esto era lo más importante. Nunca perderlo de vista. Ramón, cuando llegaron las grandes crisis, ¿qué sentía un banquero que había crecido desde abajo al ver ciertas situaciones límite? O un bancario, mejor dicho. Un bancario, sí. Pues incertidumbre, miedo, preocupación por los clientes y por la propia entidad, porque en esos momentos, desgraciadamente, cuando las grandes crisis, hubo muchos préstamos delicados, en situación delicada, muchos, y entonces, claro, eso te daba bastante preocupación e incertidumbre en el trabajo. Ya lo creo, porque Al tanta hilo gente... de lo que decías antes, Ángel, ¿crees que la banca fue consciente a tiempo del daño reputacional que podían causar ciertas decisiones? Bueno, la banca creo que no supo valorar, por una parte, el tema del avance digital que nos venía encima.
Nos acordaremos todos de que en cada esquina había un banco hace 4 días. Y de alguna manera la banca seguía abriendo oficinas, y yo supongo que era que los márgenes eran lo suficientemente amplios, se firmaban muchas hipotecas, muchos préstamos a largo plazo, y esto permitía que cualquier oficina abriera y en unos cuantos días ya entrara en términos de productividad, dando resultados positivos. Con la digitalización vino después la crisis económica, sobre todo la última, que es la que nos ha afectado más, de la subprime y de las hipotecas. 2008, Exactamente. Y aquí también hay que comentar un detalle. La banca tuvo que pagar unos platos rotos que fueron todas las circunstancias, familias que se fueron a la calle, que perdieron su propiedad, destrozadas y de mil maneras. Pero hay un elemento en banca que pocas veces se ha tocado, que ha sido el aspecto de la poca utilidad que se hizo a seguir al sistema por parte del Banco de España como banco de bancos y banco gestor de todos. Mi pregunta siempre que me he hecho personalmente es ¿dónde miraba el Banco de España cuando veía que los bancos pedían operaciones que se financiaban al Euribor a 3 meses y los dejaban a una familia a 50 años? Quien coge dinero prestado y sabes que lo tienes que devolver a 90 días y lo dejas a un señor, a una familia, a 50, 40, 30 años, estás metiéndote en medio del huracán. Y el huracán vino cuando se cortó la financiación y entonces la banca se quedó sin ingresos. Después vino Basilea III, Basilea IV, hay que aumentar los ratings de garantía, de seguridad, de solvencia bancaria, pero la pregunta es que el gran responsable de la banca fue el Banco de Bancos, para mí, que fue el Banco de España. ¿Dónde miraba el señor Caruana? No lo sé. Bueno, pues yo también creo que en esa época los bancos, y sobre todo lo hacían más las caixas que los bancos, Sí. porque concretamente en Banesto estábamos más enfocados a la pequeña y mediana empresa que a lo particular. Vosotros más a los particulares. Pero se daba el caso de que un señor pedía una hipoteca, se le daba el 100% de la tasación. O más. O más. No, se le pagaba el 100% de lo que valía el piso, se le ponía el coche también y se le amoblaba la vivienda. Esto originó evidentemente una bola que, como dice él, cuando los tipos de interés repuntaron, no había quien lo aguantara. Claro, esto. imagínate. Entonces, a raíz de la crisis económica del 2008 y 2009, pues pasó lo que tenía que pasar. Pero cuidado, hay que tener en cuenta que en el caso que me acontece a mí de la Caixa, creo que en aquel tiempo tuvo una dirección perfectamente responsable, que no nos hizo entrar como caja de ahorros en aquel tiempo, ni en términos de operaciones de riesgo excesivo, como tú has dicho, de dar un 110 o un 100x%, y entonces nosotros íbamos a las operaciones clásicas, tradicionales, sin perder el rumbo. Primero, solvencia. Claro. La solvencia lo Que primero. sí, ¿no? Y de hecho, hoy en día ha pasado una cosa que todo es obvio. Hoy en día, la Caixa, el CaixaBank, ¿a cuántas de entidades ha tenido que absorber? Aquí, en el caso de Baleares, hay A todas casos las típicas. caixas. Claro, A es que todas. aquí en Baleares te vas a muchas poblaciones y solamente hay una entidad financiera, Sí, que es sí. la Caixa. La Pero Caixa. engloba a 3 o 4, no sé, a 2. La nostra, la no sé cuánta, la casa de que valenciana, la del otro, del otro. Y entonces, de alguna manera, he de decir que Caixa tuvo un criterio de riesgo muy equilibrado, basado en la solvencia, en la seguridad y en el futuro. Va a fer un desastre. Nadie se lo hubiera pensado en aquel momento, ni cuando nosotros éramos críos de entender que esta entidad financiera, esa nostra, pudiera haberle pasado lo que le Terminase pasó. como terminó, claro. Nadie lo preveía. También hubo otros factores que también intervinieron, no eran tan solo las hipotecas, sino, en fin. No, pero había también en las cajas de ahorro, en los consejos de administración, estaban politizados, mucho político y mucho tal, y claro, lógicamente eso influyó. Influyen. Pues aquí de la tria, que era por darrere, por aquí, bueno, por aquí. Ramón, ¿tú crees que un banco sin rostro puede generar confianza? Pregunta difícil. Es pregunta difícil. Yo soy muy mala. Sí, sí. A mí particularmente no me gusta. Me gusta el contacto con la persona humana, con la persona física. Lo que decía antes, de entrar en el despacho o en la mesa, no hace falta que sea un despacho, y tener un contacto físico con la persona. Esto de un día que tener la banca online y solamente ver la pantalla del ordenador, no saber quién tienes delante o al otro lado del ordenador quién hay, pues
me gustaba más lo de A mi antes. también. Sí. Y tanto. A mí també. Ángel, ¿alguna vez le diste a un cliente un préstamo aún intuyendo que tendría muchas dificultades para devolverlo? Bueno, siempre los criterios de riesgo nunca se pueden poner que todos terminan en el mismo punto. A veces hay operaciones de más riesgo y otras operaciones más fluidas, diríamos, con menos riesgo. Pero aquí entran en juego lo que todos en banca sabemos, que son las garantías, los avales, que en este caso te permitían poder afianzar esta operación. Y si el cliente te aportaba estos avales, que era lógico pedirlos, pues te daba a ti un voto de confianza para continuar adelante la operación. ¿Y tú, Ramón? ¿Te encontraste, alguna vez diste un préstamo a unas sabiendas que tendrían muchas dificultades para devolverlo? Bueno, Un nosotros... cliente de toda la vida, No. que pasa por una situación delicada en ese momento, y dices, pues, y que no podrá tornar. ¿Y tú se lo diste eso, no? No, nosotros más, bueno, te hablo de Banesto, que Sí, evidentemente es lo que conozco. Nosotros nos basábamos mucho, ya no tan solo en la solvencia de si tenía bienes o no tenía bienes o avales, sino en la capacidad de devolución que tenía el cliente. ¿Qué ingresos generaba? Si podía meterse en una hipoteca que él generara dinero suficiente para poder pagar las cuotas mensuales, más en que si tenía bienes o dejaba de tenerlos. Sí, son dos maneras diferentes. No son dos formas diferentes. Realmente es lo mismo, ¿no? Sí, Pero... sí, es lo mismo, porque al final de cuentas, si no puede pagar la cuota, no, ya no se lo das. Pero a veces dices, el futuro de su sector, ¿cuál es? Incierto. Pero tú estabas en la Caixa, y Sí. la Caixa fue durante años una institución con vocación social. ¿Crees que ese espíritu hoy se ha diluido? En absoluto. ¿Sigue siendo? Yo te diría que ahora el CaixaBank, que es lo que conocemos, cuenta ahora con la Fundación de la Caixa, que este año, sin ir más lejos, tiene un presupuesto de 950 millones de euros que destina a proyectos de educación, sociales, interesante. culturales, museos, en fin, actividades de todo tipo. Y esto, de alguna manera, hace repercutir los beneficios que el banco obtiene de su gestión diaria en la sociedad, aportándomela y todo esto. Pero creo que hay pocas entidades financieras que puedan tener una fundación con este patrimonio para usar cada año, con este presupuesto para utilizar cada año. Tenemos que ir terminando esta interesantísima conversación. Para los dos, si pudierais volver atrás, ¿qué operación nunca volveríais a aprobar? Ramón. Nunca volvería a probar. Una operación que nunca, sin decir nombres, claro. Pues no sé, alguna evidentemente, por supuesto, me dio problemas y me dio noches sin Molt de dormir. mal de cats. Y alguna noche sin dormir, ¿no? Evidentemente te la llevabas, porque alguna vez te llevabas el problema a casa. ¿Fallidos tuviste muchos? Bueno, muchos. Pero hubo, ¿no? Algunos, sí, claro. No quedaba más remedio, ¿no? Sobre todo en la época que hablábamos del tema de la crisis económica, por supuesto. ¿Y tú, Ángel? Bueno, las operaciones que se daban de manera así, pues era una parte de tu mochila que llevabas el día a día, que te la llevabas a las 24 horas. Yo fallidos casi no tuve ninguno en todo el tiempo de los 35 estos años. Y mi morosidad siempre fue bastante baja. Puedo estar contento, la verdad. Bueno, pues vamos a ir terminando. Nos hemos quedado sin tiempo ni siquiera para la canción de María. O sea que les pregunto, la última pregunta para los dos, María. La última pregunta para los dos. Pues, Ramón, ¿qué fue para ti el banco, un trabajo, una escuela, una forma de vida? Todo. Fue un trabajo, evidentemente. Fue una escuela, como os he comentado antes, donde aprendí el oficio de bancario. Fue un estilo de vida. Fue donde conocí a mi mujer cuando estaba de viaje por ahí, en Alicante, en una cuando estaban los equipos de viaje. O sea que realmente para mí ha sido todo. ¿Qué ha significado para ti, Ángel? Bueno, a mí también. Ser bancario. Para mí lo ha sido todo. Ha sido escuela, formación, proyecto, ilusión, vida. He tenido la suerte de que en mi familia me han apoyado siempre. He tenido el soporte familiar por parte de mi esposa en este tipo de actividades, en las presiones que yo llevaba a casa, que siempre te las llevas. Y ahora tengo la fortuna que mis dos hijas siguen trabajando en CaixaBank, cada uno en su nivel, en su diferente nivel. Y para mí es una proyección de futuro de lo que yo fui en su momento. Y añoro y me gustaría que ellas, al final de su vida laboral, tuvieran el mismo sabor de boca que tengo yo en este momento. Bueno, pues tenemos que despedirnos. Decirle algo, tú, Ramón, empieza a decirle algo a tus seres queridos.
a mi ser elegido, pues que sin su apoyo y sin su tal hubiese sido imposible el hacer todo lo que he hecho. Mi mujer, sobre todo a mi esposa, porque mi hijo era muy pequeño, pero mi esposa me ha acompañado a todos los sitios, a muchos destinos que he tenido. Y te toca a ti, Ángel, dile algo a tus seres queridos. Bueno, yo siempre, a toda mi familia que me han rodeado y siempre me han apoyado, siempre les digo gracias y les diría que sin ellos yo no sería nada en este mundo. Muchísimas gracias, chicos. Ha sido un auténtico placer tenerlos aquí. Gracias. Hemos agotado el tiempo, ni siquiera nos podemos despedir. Será hasta passar festes. Adeu, advienci, adeu. Salut i molta felicitat. Molt d'anys. Molt d'anys. Prou